mucho, pues hacer esos lazos que finalmente te puedes generar una amistad. Yo creo que es importante generar espacio. A veces nos enfrascamos solos a tratar de afrontar dilemas, problemas que se presentan cuando ya otros han pasado por eso y tienen la experiencia como para poder aportarnos. Finalmente es una invitación a experimentar, a atreverse a lanzar cosas, ideas, proyectos, no arrepentirse de haberlo hecho. Sobre todo por la cantidad de gente súper profesional, súper talentosa que hemos podido conocer de diferentes ámbitos, de diferentes industrias. Y aparte de la relación profesional, también han salido relaciones de amistad. Eso la verdad que tiene un valor porque tenemos algo en común. CXO Forum es una comunidad espectacular. Para mí, CXO Forum es oportunidad. Yo le diría CXO Forum gracias por permitirnos ser parte de esta comunidad de grandes profesionales y amigos. En estos años, en CXO Forum, el mayor valor que encontré en la comunidad fue la posibilidad de vincularme con diversos colegas y poder compartir prácticas, problemáticas en un ambiente de cuidado y de confianza que más de una vez me han ayudado a inspirarme en resolver distintas problemáticas de mi negocio actual. Y hemos podido obviamente construir un espacio de comunicación y de compartir de cara a generar una comunidad mucho más proactiva. En estos 10 años ha sido importante para todos los C-levels de la comunidad salir de su zona de confort, de donde anteriormente se dedicaban solamente a tratar de afrontar los problemas de manera solitaria. Es un buen momento para agradecerle a la comunidad. Cumple 10 años y es importante hacerla crecer. Felicitaciones a CXO Forum por haber generado comunidades fuertes para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades. Felicidades por sus primeros 10 años, que vengan muchos más. Pero no solo felicitar, sino también agradecer a todas las personas que hicieron posible esto hace 10 años, poniendo el primer ladrillo para unirnos como una gran comunidad. Esto nos ha enriquecido muchísimo y se lo agradezco, la verdad, bastante al CXO Forum por estos 10 años y nos fortalece para poder generar más valor. Y por lo tanto felicito hoy a todos los integrantes que al final son los que han hecho que esto siga vivo y con un incremento de agregación de valor permanente. Feliz 10º cumpleaños por el empuje, por haber desarrollado la comunidad no solo en Colombia sino en otros muchos países. Y que vengan otros 10 años más, ¿no? O 20, 30 años más. Estoy muy contenta y muy agradecida con CXO Forum. Felicitaciones y gracias. Hola a todos. Mi nombre es Ana y estoy aquí como el resultado de la inteligencia colectiva de nuestra comunidad, la cual nos une y nos hace más fuertes. Como parte de esa inteligencia colectiva, mi propósito es mantenernos informados y conectados, compartiendo con ustedes información relevante sobre eventos, meetups, plenarias, CXO Talks, retreats y todo lo que nos ayude a crecer juntos. Mi misión es ser una fuente constante de información actualizada y valiosa para nuestra comunidad. Por eso, es muy importante para mí que todos participen activamente, exponiendo sus ideas y opiniones, para que podamos crear un entorno enriquecedor y lograr nuestro objetivo. Así que los invito a compartir sus experiencias y conocimientos. Juntos podemos lograr grandes cosas y hacer una diferencia en nuestra manera de relacionarnos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Bienvenidos a CXO Forum. Hasta pronto. Bueno, antes de dar la palabra a Iván, buenas tardes a todos, noches para algunos. Muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado esta invitación a esta plenaria extraordinaria. Extraordinaria y habla muy bien de todos. Primero porque tenemos un objetivo en común, tenemos un gran enemigo en el horizonte y un gran reto que es la ciberseguridad. Flexibilidad, pues porque pudimos poner a punto esta conversación alrededor de este importante tema, en donde no solamente es un reto en común, sino un reto móvil, porque en ciberseguridad yo creo que no todos tenemos las respuestas, pero quizás
entre todos sí podemos tener unas mejores respuestas a este gran reto. Y es una gran coyuntura que venimos muchos de nosotros sufriendo y afrontando una realidad con la cual tenemos que convivir de aquí en adelante. Para hoy tenemos unos paneles de expertos que van a sembrar la conversación de una manera muy ágil, muy dinámica, pero no se trata solamente de escuchar a los panelistas invitados, sino que entre todos construyamos esa inteligencia colectiva. Esto va a ser una conversación bien enriquecedora, esperamos. Y bueno, agradecerle a Iván Salas, por supuesto, nuestro líder en ciberseguridad en la comunidad, por supuesto a Eduardo Rueda, y a todo el equipo de CXO Forum y a todos ustedes que nos aportaron con, digamos, propuestas de speakers, propuestas de panelistas. Así que, adelante Iván, aquí estamos. De nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí. Iván. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Y muchas gracias a todos los 116 participantes que tenemos en este momento en la plenaria. Gracias a Dios contamos con unos panelistas de lujo desde México hasta Brasil, de aquí de Colombia, personas que tienen una alta experiencia, más de 20, 25 años en el sector y que conocen mucho y han asesorado a nuestras empresas seguramente. ¿Qué decirles del tema que estamos tratando? Es un tema de urgencia, de alta prioridad para todas nuestras organizaciones. Y esto porque hemos tenido un aumento preciso en los ataques de la información. Pensábamos que ya se había bajado un poquito el tema de los cibercrímenes, pero realmente no. Eso sigue en aumento y cada vez la exigencia de dinero es mayor. Y lo que es peor es que los cibercriminales están en constante evolución. Ellos están comunicados, ellos se comparten sus programas, ellos se comparten las aplicaciones con las que nos están atacando. A diferencia, nosotros no estamos haciendo lo mismo. Y ahí es donde nosotros en esta comunidad tenemos que generar un valor agregado importante para poder enfrentar eso que nos está pasando. Porque cada vez estamos más expuestos a ser víctimas de filtraciones o amenazas o a secuestro de la data. Pero lo peor de todo esto es que hay una total impunidad porque eso no tiene ninguna reglamentación o legislación a nivel internacional. Apenas se está construyendo la ONU, hay varios CISOs que ya pertenecen al desarrollo de esas reglas a niveles internacionales, pero sabemos que hay una polaridad importante a nivel político, así que yo creo que la impunidad en estos países va a continuar. Además, nosotros, no por nuestra culpa, yo que trabajé de CEO muchísimos años, más de 20 años, entiendo la problemática y definitivamente nuestros departamentos de sistema o de seguridad siguen siendo un área de gastos para la compañía. Muy pocas compañías, solamente las grandes, unas pequeñas, ven el tema de sistemas y de seguridad como una oportunidad para el cambio en sus organizaciones. Pero la verdad es que en esos últimos años hemos tenido grandes cambios. Cambios que nos generó el COVID, que nos hizo acelerar muchísimas cosas y de pronto en esa aceleración perdimos procedimientos. Y ahí están los hackers pendientes de ese tipo de fallas porque recursos definitivamente no se nos extienden a nuestras organizaciones. Los recursos para sistemas y además el recurso humano que ha estado tan escaso más en esos temas de CISO en las organizaciones ha sido un problema mayor. Tenemos más trabajo remoto, celeridad en las innovaciones, tenemos una cantidad de complejidad porque antes teníamos los equipos on-premise y cero problema, pero ahora tenemos multinube, multiplataforma y tenemos una cantidad de proveedores que nos están ayudando en diferentes temas. Entonces el tema de seguridad se nos volvió realmente un tema crítico
Y yo pensaría que las auditorías que tenemos nosotros anuales se están quedando muy cortas para las necesidades internas. Entonces, ahí es la necesidad de pronto de tener unos controles mucho más fuertes internamente para poder empezar a prevenir esos temas. Bueno, dentro de nuestros panelistas tenemos un grupo de personas, como les mencionaba, que han estado trabajando mucho en temas de riesgo, de ciberseguridad, de ciberdefensa, en compañías a nivel latinoamericano, y por eso los hemos invitado. Consideramos que tienen el perfil que nos pueden aportar mucho para esa plenaria. Entonces, vamos a manejar por favor, sigue, Kate. Sigue, por favor. Vamos a manejar esta agenda. En esa agenda ustedes van a ver que hay 8 preguntas y ahorita les voy a explicar cómo va a ser la forma de cómo vamos a hacer la plenaria. Estos puntos son los que estamos trabajando y consideramos que son de mucho interés. Ya vamos a volver a esta agenda punto por punto. Miremos ahora, por favor, Kate, la siguiente, de cómo vamos a hacer con el formato de esta plenaria. Y los temas van a ser tratados en ese orden que está. Ahorita vamos a volver otra vez a esa agenda, pero vamos a trabajar con esa agenda. Lo vamos a trabajar en ese orden y con una intervención de 3 minutos por panelista. Luego de que terminemos las presentaciones de los panelistas, pues entonces entramos a recibir las preguntas que tengan ustedes por hacer y resolvemos el tema y seguimos con el siguiente punto, pues para poder ir evacuando. Y solamente, por favor, hagamos preguntas relacionadas a ese tema que estamos tratando. Y luego ya al final de todos los puntos, que evacuemos todos los puntos, pues ahí sí entramos a revisar si tienen puntos adicionales, pues que ya he visto que han enviado algunas preguntas referentes a otros tópicos que de pronto no están acá. Seguimos, Kate. Bueno, con nosotros está Hilton Machado, que es Manager Latam de Seguridad Risk Management de DXC Security, una persona con más de 25 años de experiencia en temas de ciberseguridad. Está Lorena Bravo acompañándonos. Lorena está en México, conectada desde México. Ella es Security Practice Lead de Google Cloud Consulting Latam. También Lorena con una alta experiencia sobre el tema. Y la idea es que todos nuestros panelistas están desde el concepto de proveedores como aliados, y también tenemos personal de universitario, catedráticos universitarios o empresas privadas. Aquí nos acompaña también Manuel Santander, CTO de la transportadora Gas Internacional, Andrés Cajamarca, gerente de Ingeniería de Sistemas de Fortinet, y Diego Soros Reina, gerente de Tecnología de LogNet y también catedrático de varias universidades. Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias por compartir este tiempo con la comunidad. Yo creo que realmente va a ser muy, muy valiosas sus opiniones y bueno, empecemos con la agenda, por favor. Entonces vamos a trabajar el primer punto de la agenda que hablábamos, era cómo reducir el impacto en tu organización. Entonces, empecemos por las damas. Lorena. Primero que nada, me gustaría abordar con una pregunta y basado en las amenazas que estamos viviendo y sobre todo para reducir el impacto. La primera pregunta, ¿cómo estamos protegiendo los datos sensibles o más críticos de nuestros clientes? Eso es algo vital. Hace poco, conversando en un panel con un grupo de participantes, le preguntaba a un banco,
¿cuánto tiempo puede soportar sin operación? ¿Qué puede suceder? Un atacante que haya interrumpido la operación, quizá un error humano, o mismo que se perdió la información por alguna falla técnica. El banco me dijo, puedo soportar 5 horas y 1 minuto, más no. Después fui a hacer otra pregunta. Quizá ustedes me van a decir, me estás haciendo preguntas muy feas para empezar este panel. La segunda pregunta, ¿en cuánto tiempo logras recuperar tu operación en caso de que esta haya sufrido algún ataque o vulneración? Una de las personas me dijo, creo que como 7 horas, otra, no, 11 días, no, 13. Y entonces la pregunta, ¿has hecho algún testing punto a punto de todos tus sistemas ante simplemente el conocer cómo estamos en una situación de vulneración? Y la respuesta fue no. Entonces, yo les pregunto a ustedes, para reducir el impacto ante una situación de ataque y lo mínimo ante un error, ¿cómo ustedes están preparados con lo básico? Con temas de el tener identificados los activos, el hacer backups, el tener ubicado dónde están mis datos críticos. Y lo más importante, ustedes han hecho un análisis, y yo sé que hay diferentes herramientas, pero un análisis donde tengo una ventana completita, muy sencillo, en la cual pueda saber en qué nivel de madurez yo estoy identificando amenazas, el poderme proteger de amenazas o el poder responder. ¿Saben? Hemos estado haciendo, de hecho tenemos una campaña muy grande en este momento para todos. El poder sacar ese mapita y decir, a ver, estoy en este nivel y ante esta situación tengo un riesgo alto. Entonces voy a trabajar de forma proactiva para saber cuál es el impacto. Hay temas de regulación, hay temas de pérdida de datos, que implica el que pierdas la operación, que fue el caso que estamos viviendo. Entonces, con eso yo abordo el panel. Sé que ustedes me van a decir, estás muy ruda, pero esa es básicamente una de las primeras cosas para empezar a minimizar el impacto. Gracias, Lorena, definitivamente, porque es que en esos temas básicos estamos perdiendo el año. Tú lo has dicho, tenemos el inventario completo, sabemos si efectivamente tenemos el inventario de todos los dispositivos y ahí empezamos a darnos cuenta que hay equipos que no los estamos viendo. Entonces, muy válido. Hilton, ¿cómo estás, Hilton? Cuéntanos, ¿tú qué opinas al respecto? Buenas tardes. ¿Cómo podemos reducir este impacto en la organización? Bueno, eu creio que todos nós que trabalhamos com segurança, vamos a empezar esta primeira pergunta como Lorena falou. Você não pode proteger o que não lo ves. Tiene que ter o básico. Não somente enfocar-se na sopa de letrinas. Eu tenho um antivírus, um EDR, um XDR, tenho todo monitoreado em IPS, IDS consciente, pero qual é o impacto que você vai ter se tiver um incidente de segurança? Tus backups estão alinhados com tu Configuration Management Database? Hace los testes de disaster recovery anuales, porque los backups son una cosa y nosotros sabemos que los gestores son completamente distintos. Con cierta regularidad venimos backups que están en la misma línea de red, en la misma capa de red del ambiente productivo. Backups que no están encriptados, que no están cifrados. Entonces, venimos también muchas empresas, como usted bien habló también, Iván, la inversión, muchas empresas grandes las hacen y también las empresas que pasaron por incidentes de seguridad. Porque ahí los ven cuánto tiempo, cuánto de inversión de dinero que se pierde para poder hacer una respuesta ante un incidente de larga escala. Y ahí vuelvo también para platicar acerca de hacermos el básico, no solamente el configuration management, pero también hacer un assessment de madurez. No vamos ni, yo soy de seguridad, pero no vamos ni hablar de NIST. Vamos a hacer un Risk Management Framework. Vamos a hacer tangibles los riesgos que tenemos en nuestra operación. Porque podremos tener las mejores soluciones, los mejores profesionales, pero de nuevo, si no miras el todo, una puerta, una comunicación, un mensajito, alguna cosa va a pasar y ahí se empieza un gran problema. Gracias. Totalmente. Gracias, Hilton. Totalmente de acuerdo. Un solo televisor conectado a la red para algún departamento. Solo que necesita.
Eso es lo que Válido. necesito. Bueno, Manuel, ¿cómo nos puedes aportar aquí a esa pregunta, por favor? Mis compañeros se han comportado un tanto rudos y yo lo voy a poner aún más rudo. ¿Podemos impedir a que esto pase? Realmente yo considero que no, porque es que las herramientas de ransomware son servicios muy bien montados, como la gran mayoría de pandillas que ofrecen finalmente sus servicios a todo el que quiera hacer la intrusión. Y finalmente aquí el quid del asunto es el punto de entrada. El gran problema es que normalmente van saliendo múltiples puntos de entrada y cada vez van saliendo grandes puntos de entrada de vulnerabilidades que ni siquiera están parchadas y que finalmente cambian el paquete del ransomware, lo mandan con esa nueva vulnerabilidad que no está parchada y todo el esquema de seguridad se fue al traste. Y sí, tenemos nuevas tecnologías y aquí es donde hago mi aporte. Tenemos que estar en la capacidad de anticipar el ataque. Tenemos que tener la posibilidad de tener procesos de inteligencia de amenazas y unos procesos de detección lo suficientemente avanzados para que me digan, el atacante viene por este punto, para poder hacer un ejercicio de ciberdefensa y neutralizarlo antes de que empiece a desplegar el ransomware. Cabe notar que normalmente el intruso, antes de desplegar el ransomware, puede pasar meses o años dando vueltas por la red. Ahí es donde radica la clave. Y adicionalmente, a poder anticiparlo de forma adecuada, es muy importante hablar de la ciberresiliencia, que es el punto número 5, en donde necesito tener ambientes redundantes, replicados en línea, en donde finalmente, si veo que se está desplegando el ransomware en algún lado, neutralizo y desconecto un ambiente, me switcheo al otro antes de que finalmente pase la intrusión o se replique, porque, como lo mencioné, lo pude ver venir y el negocio siguió su impacto, siguió su operación normal. Ninguno de los grupos de interés se dio cuenta. Gracias, Manuel. O sea, me quedo con definitivamente temas básicos, vulnerabilidades, equipos no parchados y sobre todo anticipación al ataque, ¿no? Sí, señor. Hacer Y ciberdefensa. la ciberdefensa. De acuerdo, gracias. Andrés, ¿cómo nos puedes ayudar a conformar ese punto, esa respuesta? Gracias, Iván. Y ahí de acuerdo a lo que dicen mis compañeros panelistas, yo creo que hay un punto importante y que resume parte de lo que estamos hablando y que lastimosamente empresas grandes, y lo vemos semana a semana, no tienen esto y es un tema de respuesta al incidente. Al momento que ocurre, empieza claramente temas de noticias, dependiendo del nivel de impacto que se tenga. Y en este caso, el cliente o ustedes como tal empiezan a buscar ayuda porque muchas veces esa respuesta a incidente no está. Y si no está, pues definitivamente el impacto va a ser muy alto. Y cuando empiezan a buscar ayuda, empiezan a pedir un montón de herramientas, un montón de herramientas de una forma, digamos, bastante desordenada. Y básicamente está esto porque no está ese plan como tal de respuesta. Cuando hay un plan de respuesta y sabemos que el incidente se da, tenemos alguna información de que el incidente se está dando porque hay logs, hay indicadores de compromiso, podemos empezar a actuar de una forma organizada y evitar que ese impacto sea mayor. Entonces, definitivamente, digamos que esto es bien importante. Y daba el ejemplo al principio porque nos pasa muchas veces que los clientes empiezan a pedirnos herramientas, ayuda, herramienta, una herramienta. Uno puede tener una herramienta nueva y ponerla, que claramente te va a ayudar en algo, pero si no lo haces de forma organizada, te va a tomar más tiempo, a veces agrega mucho más ruido realmente el que está haciendo. Entonces, tener ese plan de respuesta a incidentes es demasiadamente importante. Ahí lo que comentaba también el ingeniero Manuel, es importante el tema, por ejemplo, la cacería de amenazas, ir un paso como adelante, en este caso, de que antes de que ocurra el incidente yo sepa qué puede pasar y cómo lo puedo responder. Si yo estoy seguro de eso, muy bien. Y también un tema importante que siempre es, ya no hay que preguntarse si me va a pasar o no me va a pasar, sino preguntarse cuándo me va a pasar. Definitivamente va a ocurrir, puede ser un incidente menor o un incidente mayor, lo que ustedes quieran, pero que va a ocurrir y definitivamente hay que estar listo para poderlo responder. De acuerdo, Andrés, definitivamente planear. Eso es como un partido de béisbol. Toca pensar antes de que bateen. De todas las opciones que pueden pasar. Ustedes qué pena, pero me gusta el béisbol, entonces
si les toco ese ejemplo, me disculpan. Bueno, Diego, Diego, ¿me ayudas a complementar esa respuesta, por favor? Claro que sí, pues aquí, antes que nada, muchas gracias por la invitación, una maravilla estar con estos compañeros. Y todos estamos en sintonía y estamos montados en el mismo tren de la ciberprotección. Cuando tú mencionas la palabra impacto, reducir el impacto, yo creo que el escenario ideal para cualquier organización relacionado a reducir el impacto es que nunca ocurriese. Y como lo acaban de mencionar mis compañeros, desafortunadamente el nivel de sofisticación, el nivel de evolución es bastante. Y la premisa hoy día es no, como lo acaba de mencionar mi compañero, no es si me voy o no a contaminar, sino cuándo. Y yo toco madera esperando estar en la cola de últimas para que mis clientes estén de últimas, pero les va a suceder. En ese orden de ideas, habría que hacer un gran esfuerzo para intentar que no pase. Hay que seguir haciéndolo, hay que seguir buscando medidas, hay que hacer ciberinteligencia, como lo menciona mi compañero, ya hay la inteligencia en el rol de ciberseguridad está presente, yo lo llamo, ya están perfilados los criminales, ya tenemos mapas, por ejemplo, Mitri Attack, que nos dicen cuáles son las técnicas que se utilizan, los crímenes que están ocurriendo, los grupos cibercriminales que están ocurriendo, de alguna manera ya entendemos cómo actúan y podemos tratar de defenderlos. Pero aún así tenemos el riesgo de que pase y yo acudo un poquitico a una norma que ya es antigua, la NIS 861 de atención de incidentes, que aunque es antigua, es totalmente consecuente y nos dice que debemos preparar. Lo que tú dices en el caso de tu afición al béisbol. La preparación es fundamental para yo poder, si tengo claro cómo voy a actuar, me reúno con el equipo, planteo unos playbook o planteo unos guiones, unos casos de uso específico, no voy a entrar a actuar de manera ad hoc o improvisada y voy a responder de mucha mejor manera lo que está ocurriendo. Entonces, eso es lo que yo creo. En ese mismo orden de ideas, aún así no estamos exentos de que ocurra una catástrofe grandísima, de que todo se pierda. Y ahí, impajaritablemente, nos toca acudir al proceso de continuar el negocio, y yo lo llamo a los backup offline, o a los air backup, o a los backup que no se logren comprometer. En este momento, si no tenemos asegurados nuestros backups, ninguna veladora, ni ninguna virgen, ni Alá, ni Buda nos va a rescatar del acabose. Muchísimas gracias, Diego. O sea, definitivamente tenemos que prepararnos. Digamos que me quedo con ese mensaje de hacer una preparación y estar listos a cualquier acción. Yo regreso también a lo que mencionó Andrés sobre las herramientas. Lo que estamos viendo es que aplican cualquier tipo de herramienta tratando de liberar y realmente terminan dañando si es un ransomware. Y luego ya cuando te van a dar la clave para que desbloquees, ya eso no sirve porque hiciste cambios en el patrón de lo que te encriptaron. Entonces, otro problema. Bueno, abro las preguntas a nuestros invitados. Si tienen alguna pregunta sobre el tema o quieran comentar algo, por favor. Si no, seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, yo no veo preguntas acá, Sí, entonces sigamos. Iván, ¿la puedo formular así en directo? Claro, por favor, Nelson. Ok, muchas gracias, Iván, muy amable, buenas tardes. Con el panelista que acaba de pasar, él mencionó, es tener asegurados los backups. ¿Quiere explicarnos a todos qué es tener asegurado el backup? Muchas gracias. Claro que sí, yo lo llamo muy coloquialmente backup offline o desconectados. Y básicamente la explicación es muy sencilla. Es tener backups ajenos o independientes a la red comprometida, y que si dado el caso ocurre el compromiso, queremos que no se materialice, los backups no estén ahí, de tal forma que yo pueda, a partir de un escenario totalmente disruptivo de catástrofe, reinstalar mi sistema operativo, mis aplicaciones y acudir a un backup que tengo no comprometido y recuperarme. A eso yo lo llamo backup offline, asegurar los backups.
Porque pasa frecuentemente que están, y creo que aquí todos lo saben, pasa frecuentemente que están conectados a la red comprometida y desafortunadamente se cifran, está en el servidor de al lado, está en el datastore de al lado, está en el datastore conectado, y pues es el hecho más desafortunado que el backup, que es nuestro medio de rescate, esté contaminado. Diego, lo peor es que a veces se hacen los backups en el mismo servidor y se ha Se hace visto, en el mismo servidor. y se ven casos. Y hay otra, Iván, verificar que los backups sean íntegros. Esto es tema viejo, tema de antigua data, y yo lo llamo pruebas en frío, pero si yo no estoy completamente seguro que el backup va a servir para algo, hay altísimo chance de que el backup no funcione. Le dio clic donde no era, y cuando vaya a rescatar el backup, no funciona. De acuerdo. Y yo también me voy a otro punto para responder eso, es que volvemos a esos temas que son básicos, pero de los cuales se nos pasa el control. Y ahí viene el siguiente punto. Controles de cumplimientos internos y externos. ¿Qué hacemos realmente como herramienta para certificar de que esos backups efectivamente estén funcionando? Pero es que no, es que hoy no tuve tiempo porque me salió lo otro, entonces el operador no hizo la restauración del backup, no lo probó, o se nos pasó el año o 2 años y nunca se hizo la restauración de la contingencia o se probaron las contingencias. Entonces, ¿qué opinan ustedes del tema de control? Empecemos ahora por Diego, por favor. Claro que sí. ¿Otra vez yo? Sí. Sí, por favor. Ok, gracias. Vamos a cambiarle el orden. Maravilloso, listo. Básicamente existen muchos compliance, están las normas, están los requisitos reglamentarios, y yo lo que veo es que no necesariamente las normas y los requisitos de cumplimiento están al día, pero hay una ventaja aquí, es que ellos siempre nos dan el qué. Sonde presentó como de 4 a 5, Sonde presentó como 4 o 5, pero no nada más 2 eran específicas no, las demás Ya eran nos atacaron. soporte, mesa, no sé qué. Se nos metieron. Steven. Gracias. Ok, decía yo que en relación a los referentes, a las normas 27001, NIST Cybersecurity Framework, SysControl, a las regulaciones de cada país, hay una particularidad, y aunque no estén estrictamente al día, nos dan el qué, más no el cómo. Yo siempre he sido partidario de tomar el qué e implementarlo a través de un correcto cómo. El correcto cómo es, por ejemplo, ISO 27001 me pide control de acceso, incluso pues me pide control de acceso desde 2013. En el 2013 no era necesario el multifactor de autenticación. Hoy en día no se concibe un entorno público en Internet sin doble factor de autenticación o sin múltiple factor de autenticación. Entonces, para mí, que la mejor forma de abordar los controles de cumplimiento son cumpliéndolos, por supuesto, pero con un correcto cómo, acorde a la realidad y buscando estar un paso adelante. Gracias, Diego. Andrés, ¿qué nos puede aportar para hacer que estos controles se cumplan? Ese yo creo que es el tema. La pregunta es cómo hacer para que los controles se cumplan. Muchas veces terminan siendo regulaciones que nos toca porque nos toca. Si no, no podemos participar en una licitación, no podemos estar en el negocio, y se vuelven rígidos y se vuelven simplemente de un check. Entonces, ¿tengo alguna característica de control, una política de seguridad? Sí la tengo. Pero no nos damos cuenta más allá del contexto de la política enfocada en temas de ciberseguridad, pero también enfocada en el tema de lo que es el negocio. Y muchas veces yo creo que fallamos pensar en esos controles, ya sean por regulaciones o porque internamente queremos implementar un ISO 27000, y fallamos porque queremos hacerlo simplemente como ese tema de cumplimiento y no metiéndolo a un esquema que realmente me permita decir, oiga, mire, es que si yo tengo este control, mi negocio va a poder vender más, ofrecer mejor servicio a mis pacientes, a mis ciudadanos, lo que sea, y verlo de esa forma. Y también comunicarlo así, en este caso a las esferas altas, a ustedes o a los, digamos, gerentes generales, los presidentes de las compañías, que vean esos controles como una alternativa a poder mejorar, en ese caso, su objetivo misional, sea el que sea. Es súper importante,
Ahí también digamos que llegamos al punto donde hay empresas que no tienen una regulación, su negocio es X particular, y es necesario que busquemos cómo podemos implementar algunas. ISO 27001, como lo comentaba Diego, es bastante, digamos, útil. El tema de NIS, que también tiene un montón de normas específicas que puedo traer a nivel de madurez en ciberseguridad que puedo traer. Pero creo que es muy importante que ese cumplimiento se dé y que se dé realmente enfocado en lo que es el cumplimiento misional, el negocio de la entidad de lo que estamos hablando. Gracias, Andrés. O sea, definitivamente el tema de ciberseguridad tiene que estar por lo menos en el DNA del departamento de sistemas. Yo pregunto, así como hizo Lorena también agresiva, si nosotros le hacemos una encuesta de nuestras políticas en controles en ciberseguridad a nuestro departamento de sistemas, ¿será que lo pasan? ¿O por ahí lo pasarán a un 30% con el, al 100% de las preguntas? Eso es un tema interesante, pues, porque si cada personaje puede hacer lo que piensa, pero no tiene claras las políticas de la compañía, pues ahí perdemos el año. Manuel, ¿qué nos puedes aportar, por favor, a ese punto? Gracias. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Yo quiero conversar sobre 2 puntos. El primero es no hablar de cumplimiento, y entre otras yo lo menciono porque lastimosamente las áreas de seguridad adolecen de una necesidad de joyerías tecnológicas. Me explico. Muchas veces se empiezan a implementar un montón de controles al interior de las organizaciones que hacen las cosas extremadamente seguras, mas sin embargo empiezan a atentar contra otros asuntos del negocio, como lo son, por ejemplo, la experiencia de usuario en los portales de Internet, o empiezan a hacer que X procesos tecnológicos empiezan a ser lentos, precisamente por la cantidad de controles que ahí se metieron, entre otros. Por lo cual, más que hablar de cumplimiento, yo hablaría de el balance. ¿Qué necesita el negocio para gestionar el riesgo cibernético con base en el apetito al riesgo que expresa? Y en virtud de lo anterior, hablar de escenarios. Con base en esos escenarios, entonces ya se puede definir y alinear la organización qué estamos dispuestos a permitir que pase. Porque como lo mencioné ahora, no es algo que pueda controlar. Sin embargo, sí puedo definir hasta dónde voy a permitir que las cosas ocurran. Y creería yo que esa es la manera de vender los temas de seguridad al negocio, y en donde particularmente al CISO de mi compañía, que depende de mí, le pido que trabaje con su grupo, porque de esa manera es fácilmente vendible a la organización y no lo empiezan a ver como algo técnico, sino que finalmente va a aportarle a la organización. ¿Qué tanto voy a permitir que se expanda un riesgo reputacional? ¿Qué tanto voy a permitir que se afecte la disponibilidad de la infraestructura crítica, entre otros? Excelente. Muchísimas gracias. Muy buen aporte. Hilton, ¿nos puedes ayudar, por favor? Bueno, de nuevo, ya estoy. Bueno, yo creo que los controles de cumplimiento, eles pueden aportar mucho para se ganhar uma madurez, ou por lo menos subir um pouco tu score de compliance, de cumprimento, basado em algumas das métricas de segurança mais conhecidas e utilizadas, como CIS ou NIST, por exemplo, que assim se pode manter um procedimento de altas barras, modificações de seus empregados, controles físicos de acesso a instalações, cifrado, pero não é todo, não vai ser totalmente suficiente para tentar antecipar um incidente de segurança, algum tipo de comprometimento de tu rede, de tu infraestrutura. Pero eu creo que é o mínimo para que se empezar a tomar o conhecimento de tus riesgos, hacer el mapeo e poder empezar desde aí com um plano de inversión a largo plazo, mediano a largo plazo. Muchas gracias, Hilton. Lorena, por favor, ¿nos puedes complementar esta pregunta? Sí, ¿verdad? Me hicieron meditar ahora con las aportaciones del panel,
Y más allá de hablar de los controles de cumplimiento que las empresas hoy día están trabajando, los frameworks, los ISOs, ¿qué hay de focalizar en los assets más críticos? ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Están haciendo ataques a la operación, a la cadena de suministro. Y en estos controles de cumplimiento tenemos identificados cuáles son esos assets. ¿Y qué pasaría si paraliza nuestra operación? ¿Con cuál de estos controles hoy día estamos haciendo de forma preventiva o estamos minimizando el impacto? Entonces, más allá de llevar a cabo el cumplimiento, yo los invitaría a que identificáramos los riesgos más importantes. Y por ahí alguien me dijo, hasta las mejores empresas hoy día han sido vulneradas. Y lo más importante es, si pasa con ustedes, ¿están preparados para responder a ese incidente? ¿Cuál de estos controles nos va a ayudar a poder minimizar el impacto? Y les voy a dar un ejemplo de una empresa hace poco también, porque bueno, ahora estamos viviendo un crecimiento muy fuerte. Hay frameworks ahora que estamos trabajando con inteligencia artificial, las campañas son muy agresivas, de ataque ya con mucho mayor inteligencia. Y la empresa me decía, mira, yo ya cumplí con todas estas regulaciones, hemos estado invirtiendo tiempo en cada uno de estos controles, recibimos un ataque, afectaron nuestra operación, tuvo daños reputacionales, incluso afectación en terceros con fraudes, y yo pensé que estaba lista para responder. ¿Y saben cuál fue la respuesta? No lo estuve. Entonces, ¿por qué me focalicé en estar siguiendo cada uno de estos cumplimientos? Y ahora vienen ataques mucho más avanzados con ransomware, donde hay niveles en los cuales están superando cada uno de estos puntos focales que hemos visto como controles. Entonces, yo los invito a que hagamos un análisis muy a detalle, más allá del cumplimiento que seguimos como industria, como regulación, de identificar esos assets críticos y evaluar muy bien si tenemos esta respuesta ágil ante una situación de contingencia. Muy valioso tu aporte, Lorena, gracias. Gracias. Definitivamente, entonces, podemos estar muy afectados, así tengamos todos los controles, pero podemos ser afectados y efectivamente lo podemos hacer. Entonces, aquí lo importante de pronto es de las preguntas que vamos a seguir luego es cómo voy a poder yo recuperarme rápidamente. Pero aquí en este tema de controles, yo insisto que hay muchos temas básicos y efectivamente lo que estamos sufriendo hoy en día fueron por temas básicos. O sea, servidores sin actualizar a esas alturas de la vida. O sea, no es posible que ya digamos que algo básico todavía lo estemos dejando abierto. O sea, yo creo que esas tienen que ser ya etapas superadas y para eso tenemos las herramientas para tener visualización de todos los dispositivos que tenemos, pero yo creo que nos están atacando también por cosas muy sencillas que estamos dejando abiertas y ahí es donde están atacándonos día a día. Bueno, no sé Iván. si dentro del público hay preguntas, por favor. Sí, Iván, ¿me escuchas? Ricardo, sí. Sí, hay en el chat ya hay dos preguntas interesantes y tienen que ver con lo que estaban mencionando de lo básico. John Jairo habla en este campo, qué importancia tiene el backup inmutable. David Vizcardo también está trabajando o tratando el mismo tema de los backups históricos. Hablemos un poco de eso, de ese backup inmutable y lo que también se hablaba de ese backup offline. Yo creo que en esa línea de que eventualmente nos va a ocurrir y eventualmente tenemos que volver al backup y a la historia y al backup tradicional, deberíamos concluir unas recomendaciones al respecto. No sé si están de acuerdo. Sí, de acuerdo. Bien, de acuerdo. Bueno, listo, ¿no? Entonces seguimos. Bueno. Aquí en el punto 3,
vamos a estar hablando de efectos colaterales, de lo que podemos hacerle desde un tercero que nos afecte, y también es si estos terceros tienen datos sensibles nuestros. Pero ¿qué pasa si ese ataque lo recibimos por esa conexión que tenemos con un proveedor tercero? ¿Cómo podemos empezar a mitigar esos efectos colaterales que pudiéramos tener nosotros? Ahora vamos a cambiar el orden. Manuel, por favor, ¿puedes empezar? Muchas gracias, Andrés. Claro que sí. Iván. Esto es un tema complejo porque puede presentarse de múltiples maneras. Podemos recibir un producto pues una caja de hardware que pueda finalmente venir infectada y que tan pronto la conectemos a la red automáticamente le sirva como puerta de entrada al atacante para empezar a desplegar todo su arsenal y hacer cosas como las que hemos visto que han pasado los últimos días. Podemos experimentar ataques de ransomware en servicios de nube y entendiendo los servicios de nube como software as a service, donde está nuestra información, en donde finalmente no está pasando nada on-premise, todos los empleados están funcionando perfectamente, sin embargo el servicio de nube, que es al que acceden mis clientes, está caído y no puedo hacer nada al respecto. Y ya se llevaron toda la información. Pueden presentarse múltiples escenarios en donde aquí hay un reto muy grande porque pues esta red de inexplorado y apenas se está empezando a trabajar antecedentes y precedentes en la industria en Colombia, en donde se hace necesario empezar a auditar a todos los servicios de nube y en general a todos los terceros que efectivamente tienen procesamiento de información con la compañía y en donde es importante asegurar que se ejecuten buenas prácticas precisamente para poder lograr que al menos en un gran porcentaje no ocurran escenarios como estos. Sin embargo, esto no se puede impedir y por eso es que se hace necesario que contemos con pólizas de riesgo cibernético en donde podamos llegar a indemnizar a todos esos terceros cuyos datos sensibles efectivamente se fugaron o que le sacaron celulares o que pasan cualquier cosa desde el punto de vista de fraude o empresas a las que finalmente empezaron a tener lucros cesantes o perjuicios posiblemente más complejos. No podemos impedirlo, sin embargo, una combinación de todas estas medidas y repito, con la auditoría recurrente que se haga desde la compañía contratante, va a minimizar de forma relevante la probabilidad de que algo así nos ocurra. Estamos expuestos al ingreso y al egreso de los equipos de un tercero que hemos contratado por servicio. Esos equipos deberían de estar en cuarentena o deberían de conectarse a la red luego de asegurar de que están limpios. Y lo mismo ¿Sabes cuál es el para los problema? equipos. Dime, Manuel. ¿Sabes cuál es el problema ahí? Que ya no existe perímetro y que los equipos en un día se mueven por múltiples redes. Entonces ya ese tema de cuarentena posiblemente no exista. Y finalmente, vuelvo y digo, los ataques son tan sofisticados que si bien puedes reforzar unos controles mínimos, no puedes pedir sofisticación en los mismos y debido a que van a existir múltiples variedades, la amenaza simplemente entra. Ahí es donde se hace necesario anticiparlo y poder agarrarlo antes de que se empiece a desplegar. Ok, gracias, Manuel. Andrés, ¿me ayudas por favor para complementar esa pregunta? Claro, yo creo que aquí hay dos temas. Uno, muy parecido a lo que es el ambiente nube hoy, el modelo compartido, el modelo de seguridad compartido, responsabilidad compartida. Pues prácticamente tenemos que revisar a todos los proveedores
o aceptar nosotros como proveedor que nos revisen de esa forma, ¿no? Y empezar a hacer exigencias específicas a nivel de también temas de cumplimiento, certificaciones, procesos de ciberseguridad. En ese caso, por ejemplo, proveedores de no solamente de software, sino de infraestructura, que también se hace importante, y empezar a revisar eso y hacer esos seguimientos, y no solamente, oye, si necesito un servidor con estas características puesto en un data center, sino realmente es ese servidor y qué nivel de seguridad tiene ese servidor, tanto física como lógicamente. Entonces, digamos que eso es súper importante. Y una vez estamos ya con el servicio, pues definitivamente la red o la infraestructura, ya sea del proveedor de nube, del proveedor de software, del proveedor de aplicaciones específicas, de infraestructura, tenemos que incluirla dentro de nuestra política de ciberseguridad. Si hacemos un análisis de vulnerabilidades, o si lo pedimos o lo hacemos. Si hacemos un tema a nivel de ethical hacking o ejercicios de pentesting, también tenemos que contemplarlo. Y yo creo que es un tema para sentarnos y ponernos más juiciosos y al momento de pensar en los servicios, de cómo los vamos a entregar, cómo podemos dar esos diferenciales o cómo podemos pedirlos y que realmente venga todo eso completo como llave en mano para poder estar tranquilos. De acuerdo, Andrés. Gracias. Diego, ¿me puedes complementar, por favor? Claro que sí. Pues interesante el escenario que plantean, pero digamos que no está solo sujetos a cajas y estoy completamente de acuerdo. El perímetro se rompió, por eso hoy en día tenemos algo que se denomina Zero Trust o Cero Confianza y busca ser muy ácido en la conectividad, la autenticación de cualquier usuario, encuéntrese donde se encuentre. Desafortunadamente, los riesgos relacionados con supply chain o la cadena de abastecimiento están aconteciendo por doquier. Esta mañana, bueno, vi desde hace varios meses, pero esta mañana lo ratificaron. Una compañía de abogados en Australia fue víctima en abril de un ataque de ransomware y hoy confirmaron que 65 entidades de gobierno australianas tenían fuga de información a partir de ese ataque. En Latinoamérica estamos en estas semanas viviendo precisamente un ataque de cadena de abastecimiento, de entrada a través de cadena de abastecimiento. Yo lo que veo aquí es que es una corresponsabilidad, como lo plantea mi compañero en relación similar al escenario de la nube. Tiene que haber algunos acuerdos, tiene que haber una verificación, pero acudiendo un poco a ISO 27001, tengo de alguna forma que buscar que mis proveedores tengan un nivel de seguridad que me satisfaga. Y cuando les entregue información a través de algún mecanismo, además del acuerdo firmado, tengo que en conjunto con ellos estar conscientes, el famoso darme cuenta y conciencia de ciberseguridad de que estamos manejando en doble vía posiblemente información sensible y que usted es mi proveedor y que tiene que asegurarse. Ahora bien, si yo soy el proveedor y mi tercero se puede ver afectado, tengo que ser totalmente corresponsable y salvaguardar dicha información. Hay una última cosita ahí que estoy viendo en las últimas semanas acá en Colombia y es que no hay que poner todos los huevos en el mismo lado. Cuando tengo un solo proveedor para todo y ese proveedor colapsa absolutamente y tengo ahí la operación, el backup, el DRP y todo, pues fallecí. Tengo que tener el DRP al menos en otro, el backup en otro, la redundancia en tecnología es súper válida, así que son posibles estrategias. Gracias, Diego. Lorena, ¿nos puedes complementar, por favor? Sí, y justamente la semana pasada empezamos una campaña importante en el tema de los controles, de la parte de resiliencia, y hablábamos de algo muy, muy crítico que está aconteciendo. Los peores ataques ahora son los que están aconteciendo y están automatizados y además son escalables. Entonces, veamos esa parte. Una recomendación que recibimos de las autoridades en México fue el monitorear y hacer auditoría de los partners o los terceros de forma proactiva. Y esto lo vamos a relacionar con los controles de cumplimiento, porque a veces lo vemos de forma interna para nosotros y hacemos un gobierno, y hacemos una auditoría y nos vamos a seguir la regulación. Pero ¿qué pasa con esos terceros? Porque los riesgos que se han presentado en las últimas semanas, y voy a hablar de semanas, han venido de terceros.
llegaron unos nuevos ataques automatizados de ransomware muy enfocados en hacer afectación y vulneración de los datos sensibles. Empezaron en la industria médica, el afectando datos sensibles de pacientes, y este vino por un tercero. Entonces, aquí la empresa que fue afectada nos dijo, bueno, yo esperaría que el tercero haga su trabajo de cumplir con la seguridad de la información, pero no imaginé que iba a acontecer algo así y que yo no me iba a dar tiempo ni siquiera de que eso llegara a mi cadena de suministro, a la operación, ¿no? Porque hubo una afectación incluso en hospitales, ambulancias, etcétera. Entonces yo aquí les pregunto a ustedes, dentro de esos controles, dentro de ese gobierno, por ahí hablaban de la cultura per se de la organización en seguridad, del gobierno como tal, ustedes están considerando de forma preventiva, sube un tercero, ¿cómo yo llevo este proceso de poder mitigar, de poder estar preparado ante una situación de contingencia? Hablemos de que son datos sensibles, datos de clientes. El nuevo formato que estamos viviendo ahora, Colombia, México, Chile, con estos ransomware, incluso viene ya en un 4X. Hago un daño hacia tus datos, te pido una recompensa, te digo que no lo voy a publicar para que no afecte tu reputación, te pido otra recompensa, voy a afectar directamente a estos datos sensibles a tus clientes finales, si no me das lo que te pido, entonces va a haber una afectación ya directa con estas personas o con a quien esté afectando. Y el cuarto, ya viene una nueva modalidad, que es aquí con inteligencia artificial, donde en cadena van a tomar a todos estos proveedores que están contigo y van a empezar a hacer una afectación masiva. Es ahí donde hablamos de escalable. Entonces, ahora estamos trabajando y al final voy a hablar de una mejor práctica que hoy día se está trabajando en la parte de controles, resiliencia, backup y sobre todo el tema de cómo yo tener esta mirada hacia estos terceros para que proactivamente lo incorpore dentro de mis controles. Es este gobierno en la parte preventiva de seguridad. Aquí estamos, ¿cierto? Sí. Sí, como que los perdí unos segundos. Ya un segundo, no, tenía yo el micrófono apagado. No, gracias, Lorena. No, súper esas recomendaciones. Quitar las afectaciones a nuestro tercero y cobrar por la afectación de los terceros. Muy interesante. Hilton, ¿nos puedes colaborar, por favor, en complementar esa pregunta? Sí, claro, muy bien lo que está siendo planteado acá. Sí, y la parte de los resgates que son pedidos por los ransomware, realmente lo creo que primero no se debe negociar con ciberdelincuentes nunca, pero sabemos de una empresa ahí de Estados Unidos que no es tan anormal, pero acabó pagando el resgate la semana pasada en la empresa de casinos. Y bueno, lo creo que es parte de una estrategia, sí. Yo pienso que hace parte de una estrategia porque cuando tus backups no están funcionando, no tienen ningún dato, no hay nada para traer tu empresa a funcionar de nuevo. Y cómo no puede empezar a hacer la creación de los nuevos servidores hasta que tenga totalmente la contención, la mitigación del artefacto. No sabe si el ciberdelincuente todavía adentró por una puerta, pero aquella que usted cerró, ya tiene otras 3, 4 más, que normalmente es así que pasa. Seguir con el pagamento del resgate, en algunos casos puede seguir con una primera entrada para que usted pueda traer tu ambiente, empezar a trabajar de nuevo y después mirar en cerrar todas las puertas y hacer tu entorno de seguridad seguro de nuevo. Tremendo, sí, fueron 30 millones de dólares que pagaron por ese rescate, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay preguntas en la comunidad, por favor. Ricardo, ¿hay preguntas? El impacto. Bueno, ya la pregunta de cómo reducir el impacto ya lo respondimos. Gracias por el evento. Contar con réplicas en línea ante posibles problemas ransomware. Sin embargo, Nano garantiza que la réplica al ser en línea también se encuentre dañada.
digamos que yo puedo responder que efectivamente sí existen hoy en día herramientas y soluciones que te filtran ese ransomware antes de copiarlo, asegurando de que la data efectivamente sea Correcto. Y por eso es que buscamos soluciones orientadas a seguridad del dato y no de las cajas. Ahí es donde radica la diferencia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, hay un punto interesante de Alberto Cueto con respecto a esas auditorías que le podemos hacer a un tercero grande. Grande, pues es que grandes fabricantes o grandes proveedores de servicios en la nube, pues vamos a decir, son 4 o 5. ¿Cómo hacerle una auditoría? Es lo que el punto de Alberto, cómo hacer una auditoría a esos grandes proveedores de nube, ¿no? ¿Quién me ayuda con esa respuesta, por favor? Pues la respuesta es sencilla. Ellos plantean que ya tienen sus consideraciones de seguridad, sus certificaciones y no lo permiten de manera sencilla. De cierta manera hay que confiar en las cláusulas y en las condiciones de seguridad que ellos manifiestan que se tienen. Y yo quisiera añadir los términos de uso. Son bien tajantes al respecto, en donde ellos dicen, si te interesa este servicio, bien. Y de hecho te resaltan que no son responsables por nada que ocurra de cualquier tipo de ciberataque. Y si de pronto este servicio no te interesa, pues ok, no lo uses. Vaya, compre la tienda al lado. Así es, tal cual. O sea, definitivamente la responsabilidad sigue siendo de los CEOs, asegurar de que su data esté resguardada. Y en esa posición a si yo negocio o no negocio, todo depende de cómo me sienta yo con mi procedimiento y con los procesos que esté haciendo. Si yo sé que no soy capaz de recuperarme, me toca negociar, me toca pagar, no hay de otra. O sea, si no se muere el negocio. Pero si... Iván, de acuerdo. Y hay un tema ahí, por ejemplo, hay empresas, no recuerdo el nombre, que son, o sea, tú les pagas para que te ayuden a negociar. Y si te cobran 5, ellos te dicen, yo les saco el tema por la mitad o menos. Y casos documentados. Entonces, hay veces que la opción es negociar porque no hay forma de levantar el negocio. Eso se vuelve una decisión de negocio. O morimos acá o avanzamos. Y hay Andrés, formas de negociar con esos tipos. incluso Andrés, hay otros que te mienten y te dicen que ellos hackean al hacker, que es mentira, y te Correcto. cobran el doble de lo que del hacker te va a cobrar. Básicamente ellos le pagan la mitad al hacker y se quedan con la mitad en el camino. Exacto, también los he leído, Diego. También. Yo ponía aquí en nuestro chat, pero hay casos que los daños son tan grandes, tan largos en la compañía que hay algunas empresas que no tienen escolha, no tienen que hacer. Tienen que pagar el rescate para que pueda empezar, no desde cero, pero desde alguna cosa. Y es posible. Hay casos así. El gran riesgo es que usted pague el resgate y no reciba nada, ¿no? Sí. Pero mira, Hilton, que ese tema yo creo que se ha quedado atrás y se vuelve un tema complejo, ¿no? Porque eso se volvió el negocio. Y el negocio es que ellos encriptan, me pagan y yo les devuelvo. Es más, no se han visto que hay fotos y casos de, esto es una empresa completa que tiene soporte, no abre tickets, porque ya el tema del revenue es tan grande que si no devuelven, su negocio se pierde. Sí, yo diría que en este momento, no puedo dar un número, pero diría que la gran mayoría tú pagas y lo obtienes. Y el ¿Por tema qué? que Porque hablamos, saben que ahí está el negocio. Las estadísticas cero dicen, impunidad. las estadísticas dicen que un 80%. Yo he ayudado a negociar a varios clientes porque no han tenido otra alternativa y en un caso particular logramos que rebajara a un poco más de la mitad, pero finalmente son mercenarios y delincuentes. Les pagaron la mitad y apenas nos devolvieron la mitad de los servidores. ¿Quieres la otra mitad? Pues págame lo que te pedí completo desde el comienzo. Bueno, aquí hay una es un punto, Iván y todos, que aquí se está tratando en el chat. Fernando Caviedes habla de que si existe algún riesgo legal por pagar un rescate de este tipo. Ahí puedo contar una historia de México de hace algunas semanas atrás, donde un CFO de una organización muy conocida en México, pues esa fue la única opción. Pagar lo hicieron a través de su red de abogados
el bufete de abogados encontró la manera de cómo llegar hasta la Deep Web y cómo hacerle llegar los recursos a los rusos, y los rusos cumplieron su palabra. Esa es la expresión de este vicepresidente financiero. En el momento que les pagaron, les dieron el password y restauraron mágicamente en cuestión de minutos toda la información. Pero la pregunta de Fernando es muy válida. ¿Existe riesgo legal? Pues creo que la respuesta es muy obvia. Sí. Sí, sí existe. Ricardo, si me leyes permites. antiterrorismo que evitan el tema, cuando hay grupos y son grupos de esos hackers reconocidos, Corea del Norte, Rusia, sé que hay grupos, hay leyes, no sé aquí en Colombia realmente los conozco, pero que por temas de antiterrorismo prohíben el pago. Entonces en estados de Estados Unidos que no se puede pagar. En Estados Unidos sí es un delito el pagar un rescate. Pero si me permiten aportar ahí, hoy tenemos las empresas, la mayoría de las empresas tenemos certificaciones que en caso de que lleguemos a pagar, nos quitan las certificaciones por tildarnos de colaboradores del terrorismo. Entonces estamos en la mala. O sea, o pagamos o no pagamos, realmente estamos desarmados. Y es una impunidad tremenda. Bueno, yo creo que este punto amerita una profundidad muchísimo más alta y de pronto toda una reunión. Entonces, si queremos abarcar toda la agenda, vamos a avanzar un poquitico más rápido. Pero digamos que ahí el tema, el otro que entra a ayudar también es si tengo ya un seguro, estas empresas de seguro pues ayudan a esas negociaciones. Entonces, porque ellos son los que terminan igual pagando. Bueno, aquí hay un tema que han mencionado ya en varias oportunidades y es un tema que le gusta, por lo que veo, a varias personas acá, varios de los panelistas, y ese es ¿qué tenemos que hacer para ser ciberresiliente? Perdón. ¿Con quién empezamos? A ver, Lorena, tú me mencionaste por primera vez la resiliencia. Sí, de hecho, hay una estrategia para trabajar la resiliencia. Y en este caso, esa estrategia la vamos a ver en tres pilares. El primero va a ser la identificación de activos, que ya la habíamos visto inicialmente. Y aquí es identificar esos activos, pero desde el punto de vista de tener bien presente cuáles son las operaciones críticas. Haciendo algunos ejercicios, igual en un panel, yo le preguntaba a algunos de los clientes, ¿tienes un inventario de las operaciones críticas? Y sobre eso los assets. Incluso hay una categoría en la cual, excepto los dispositivos como el mouse, pero exactamente todos los activos que hacen parte de esa operación. Por ejemplo, en la OT es bien claro todos los dispositivos que usamos en las fábricas o en todo lo que es la industria médica, puntos de venta, etcétera. La otra es las interconexiones que tienen esos dispositivos, así como las interdependencias. Entonces, a veces hacemos el inventario, pero no identificamos todas esas interconexiones y por ahí está entrando la parte de los atacantes. El segundo pilar es la gestión de los respaldos, que ya estamos aquí hablando de esa parte. Generar una conciencia, y aquí respondo mucho a las preguntas que ustedes han dicho de la cultura de ciberseguridad, la capa 8. Entonces, aquí hablamos de generar una conciencia sobre contar con una adecuada estrategia en este sentido en la gestión de copias, porque hay quien decía, me dedico a recuperar o me dedico a proteger o me dedico a hacer respaldos o hago un disaster recovery o cuál es la diferencia. Hay una práctica que hoy día se está trabajando en México que ha sido muy útil en la industria y sobre todo a nivel regulaciones, en la cual se habla de 3-2-1. Hacer tres respaldos, 2 son críticos y completamente en lugares distintos y uno de ellos tiene que ser inmutable. Entonces, basado sobre esta estrategia, las copias de seguridad deben estar en una ubicación completamente segura, con acceso restringido e inmutabilidad. Y aquí sí es importante, hemos hecho algunos assessment muy sencillitos y podemos compartir la práctica, en la cual cuando empezamos a revisar cada aplicación para ver su backup,
de repente hay 5 backups y todo el mundo tiene acceso. Y empezamos a ver toda la gestión de accesos y bueno, full access para diferentes niveles de la organización. Entonces, ¿dónde está el tema del acceso seguro, de que solamente ciertas personas, completamente lugares distintos? Hay una estrategia muy definida y una práctica que ha funcionado muy bien. Y la siguiente es las pruebas. En las pruebas, gestionar pruebas, y aquí sí es importante para hacer ejercicios de mejora para la restauración de aplicaciones críticas, mejora continua y confianza. El ejercicio que les comenté fue una prueba simple en la que les dije, ¿cuánto tiempo aguantas sin operar? Esa prueba es todo el proceso de la compañía, incluso en la prueba entró recursos humanos, entró la gente de riesgos, entró la gente de operación, y muchos de ellos no sabían, incluso si se tenía que comunicar una afectación a los clientes, hablamos a relaciones públicas, yo no tengo idea. A la gente, como alguien me dijo, la capa 8, ¿qué dicen ellos? ¿Qué le dices a los empleados? ¿Qué informan hacia afuera? Entonces, hay un ejercicio donde se hace una especie como de simulacro, pero incluyendo todo, con tiempos, con terceros, con lo que vamos a decir, y eso son pruebas que se están haciendo. Entonces, vamos con las dos cosas, el tener bien definido esta estrategia de respaldos, el tener también, si vamos a hablar de una recuperación de desastres, aquí hablamos ya de tecnología, hablamos de procesos y hablamos de gente que está entrenada para hacerles toda la estrategia. Entonces, ese sería la de resiliencia operacional del cual estuviéramos nosotros compartiendo la práctica. Muchísimas gracias, Lorena. Otro panelista que me habló sobre el tema de resiliencia fue Diego. Diego, ¿me compartes por favor tu opinión? Claro que sí, no, muy rápidamente que sé que estamos sobre el tiempo. Pero, Básicamente, pero una solo acotación muy importante con respecto a lo que ha dicho Lorena. No sé, Lorena, si tienes un white paper, tienes un papel, un documento donde puedes de pronto compartir ese 3-2-1, que me parece una práctica fenomenal que pudieras de pronto compartir aquí mientras seguimos conversando. Qué pena, Diego, adelante. sí, lo que quería decir es que NIST Cybersecurity Framework nos alerta de que debemos identificar cómo estamos, protegernos y detectar cualquier situación para posteriormente responder. La interpretación de responder es responder ante un incidente, gestión de incidentes, y asumamos que el incidente no va más allá, que se pueda contener. Si hay una buena preparación, lo podríamos contener y pasó no más allá de unas horas, de pronto la afectación de una sola máquina, logramos interponernos y contener en el camino al criminal. Pero esto puede ser mucho más dramático, como lo que está ocurriendo en estas últimas 2 semanas en Sudamérica, y en ese escenario lo correcto es un Disaster Recovery Planning y un BCP, un plan de continuidad de negocios. Obviamente con todo lo que han charlado acá, con el backup seguro, con las pruebas del caso, con un proveedor de pronto diferente, con muchas variables modernas que nos permitan de verdad ser resilientes en ese aspecto. Ya. Muchísimas gracias. Ustedes me van a perdonar, pero ahí el punto 4, nosotros hablamos de consideraciones legales y seguros de riesgo cibernético. Ya lo habíamos tratado con el punto anterior, pero Manuel me quiere aportar algo a ese punto, por favor, para que continuemos. Muchas gracias, Andrés. Sí, quería mencionar 2 cosas particulares. Primero, en la gran mayoría de jurisdicciones y sobre todo con la masificación de la normatividad SARLAF, en donde ya se hace obligatorio cumplimiento casi que para cualquier tipo de sociedad, empieza a volverse complejo desde el punto de vista jurídico pagarle a cualquier secuestrador de información. Y ahí, si bien estoy de acuerdo, como lo mencionábamos ahorita, se trata de una decisión de negocio, hay que sopesar hasta dónde se va a incurrir en circunstancias, no solamente para la empresa, sino también a título personal, por ser promotores del terrorismo y otro tipo de calificativos de ese calibre que puede brindar la justicia. Y respecto al tema del seguro del riesgo cibernético,
me gustaría aportar lo siguiente. El seguro de riesgo cibernético tiene 3 áreas eminentes de cobertura. La primera son todos los costos en los que incurre la empresa, particularmente por volver a generar toda la base de información en la que se perdió. Segunda, todos los costos asociados a la recuperación y de gestión del incidente. Y tercera, ya los anexos económicos que tienen que ver con el lucro cesante, el perjuicio a terceros con el que se está tratando. Y un anexo muy importante que sobre todo es fundamental para las empresas de carácter financiero, las que tienen portales, que tiene que ver con el anexo de fraude. Ese anexo de fraude permite pagar hasta el punto, obviamente, donde esté cubierto todos aquellos actos fraudulentos en los cuales la organización incurra en costos que pues, normalmente tienden a crecer exponenciales, incluso colocando la viabilidad de la compañía, por lo cual definitivamente es un nexo que se hace relevante para poder mejorar el perfil de riesgo de la organización y ante todo poder echar mano de recursos con los que finalmente se garantiza que la organización no perezca en el intento. Gracias, Andrés. Manuel, muchas gracias, te agradezco. Bueno, continuamos con el punto quinto, por favor, o con el punto quinto, por favor, en la presentación. Hilton, ¿me puedes apoyar también con ese tema de la resiliencia para ser ciberresiliente, por favor? Sí, claro, claro. Bueno, la ciberresiliencia nada más es do que el tiempo, poniendo bien claro acá, el tiempo, el costo que usted va a tener para volver a operar normalmente. Más allá de la ciberseguridad, tenemos que tener un BCP y un BIA muy bien estructurado con los RTOs y RPOs de tus backups, de cuánto tiempo tu organización podría quedar fuera, totalmente offline. Y también hay soluciones de backup, poniendo también en el primer punto de cómo reducir el impacto en la organización también. Hay soluciones más allá un poquito de este backup que pueden poner como, es decir, las joyas de la corona, pues por ser soluciones extremadamente caras y costosas. No se puede poner todo, pero las joyas de la corona poner para que tenga una capa adicional de seguridad. Por ejemplo, voy a utilizar una compañía de aviación, podría poner tu sistema de etiquetera, además de la Active Directory y algunas otras aplicaciones que son extremadamente críticas y necesarias para que haga el retorno cuando tuviera un incidente de seguridad. Entonces, eu creio que é isso. E também complementando que os testes de recovery, eu falei isso no começo, assim que arrancamos. Backup temos, pero a validação com os restores tem que ser hecha. Não com todo tu ambiente, é um teste de disaster recovery, pero com as soluções e as aplicações mais importantes de tu ambiente. Tem que ser por lo menos uma vez ao ano. Essa é uma recomendação que eu diria más básica para garantizar que el tiempo de retorno mínimo va a ser el mínimo para que pueda voltar a operar. Ok, muchísimas gracias, Hilton. Bueno, vamos a entrar a un tema. Yo quiero avanzar para que podamos tocar todos los temas porque esos otros 3 puntos son bien interesantes y ya son las 6:30 y faltan preguntas. Si pudiéramos hablar de este tema que es la ciberinteligencia de amenazas y cómo nos podría ayudar. O sea, yo creo que, digamos que ya sabemos en lo que estamos fallando, pero bueno, vámonos ahora en cómo podemos ir resolviendo esos temas y qué podemos hacer y qué existe en ese momento en el mercado para ayudarnos. Entonces, empecemos con Andrés, por favor. Pues Iván, digamos que el tema de ciberinteligencia de amenazas es, en resumen, estar por delante del atacante. Y básicamente ahí lo que buscamos es, con todo lo que existe actualmente, lo llamamos como las técnicas y las tácticas que
o puede utilizar un atacante para atacarnos, tratar de revisar y ver qué es lo que pueden hacer. Es un proceso más dentro de los esquemas de ciberseguridad y normalmente lo que hemos visto en la experiencia es que no se usa, no se tiene. Como es que la gente busca siempre es cómo soluciono, pero no trata de ir como el tema proactivo, cómo puedo antes de estar seguro que lo que pasa. Entonces digamos que ahí el punto es cuál es mi superficie de ataque, cuáles son mis aplicaciones, cuáles son mis temas más críticos, mis assets más críticos y revisar cuáles son las formas de ataque más comunes que pueden haber. Puede ser un malware, puede ser una intrusión, entra el tema de las vulnerabilidades, que es un tema súper importante, el tema de actualizaciones. Entonces, digamos que me empieza a dar también como una visibilidad a ese camino que tengo que tomar para poder evitar ese tipo de amenazas que pueden llegar a afectarme de una forma proactiva. Entonces yo creo que es una parte súper importante y que sí o sí todas las empresas deberían tener hoy dentro de su esquema de ciberseguridad el tema de inteligencia de amenazas, nuevamente para estar un paso adelante del atacante. El atacante está pensando en hacerme algo. Yo con esto estoy pensando en lo mismo. ¿Qué va a usar? ¿Qué herramientas va a usar? ¿Cómo lo va a hacer? Básicamente es lo que tengo ahí para decir. Aquí nos estamos adelantando un poquito pues, porque yo digo que esto es como un tema de guerrillas donde no sabemos por dónde nos van a aparecer. Y necesitamos esas herramientas como esos aviones fantasmas para poder tener visibilidad de lo que está pasando en campo. Entonces, es como la asociación, eso es como poder ir un poquitico más adelante. ¿Me ayudas a complementar, Lorena, por favor, esa pregunta, a ver qué piensas tú sobre el tema? Tradicionalmente, cuando trabajábamos ciberinteligencia de amenazas con frameworks, empezábamos a identificar sobre todo los escenarios de crisis, ¿no? Donde estaba el mayor riesgo que pudiera vivir nuestra empresa, la operación. Y ahí hablábamos de un marco de gestión de riesgos, ya conversamos acerca de la resiliencia operacional y muy importante, la cultura. Sin embargo, ya no es suficiente, porque como mencioné al inicio, las últimas semanas entraron ataques. De hecho, hay uno que se llama Worm AI, que es un gusano que entra a través de campañas masivas y escalables. Los atacantes ya están usando la inteligencia artificial. Entonces, nos llegan de forma automatizada y escalable. Y a veces el equipo que tenemos, que hoy día, y ustedes han aquí escrito, ¿a qué me dedico? ¿A defender o a prevenir? Bueno, a veces es tan fuerte ya la capacidad que tiene esta tecnología que nos va a llegar por todos lados. Entonces, en ese sentido, para trabajar la ciberinteligencia, hoy día la recomendación, ya dimos un paso adelante, es hacerlo también con AI. Y estamos trabajando ya en el mercado con Generative AI Security. Es decir, esta práctica de identificar, si me viene una campaña con amenazas, me viene a través de tecnología, entonces yo también tengo que identificar en tiempo real con tecnología esa amenaza, contenerla, responder y proteger. Y son aquellos escenarios que ya los evaluamos con una causa de crisis, que mi equipo que está en defensa, que mi equipo que está llevando toda esta estrategia de protección, de contención, entonces lo escala. Pero se imaginan que te llegue una dimensidad importante de ataques y que tu equipo no tenga la suficiente capacidad de forma manual. Ahora el tema de forma manual ya no es suficiente. Entonces, vamos a un framework donde se habla de inteligencia artificial para hacer la protección, la ciberinteligencia de todos estos ataques que están llegando más sofisticados. Increíble, muchas gracias, Lorena. Seguimos con Diego, por favor. Claro que sí. Bueno, yo me considero de cierta manera un evangelista de la ciberinteligencia. Yo llevo más de 5 o 6 años yendo a la semana de ciberseguridad al DEFCON y al Black Hat en Las Vegas. Y desde allí he podido constatar que una organización muy importante que se llama Mitre, que todos conocemos, sin ánimo de lucro, que recibe fondos públicos y privados, americano, que trabaja mucho en la ciberseguridad, generó un marco, un framework que se llama ATT&CK, y es un cuerpo de conocimiento, es una matriz de acceso público, conocimiento abierto, que pretende recoger a partir de la observabilidad de los profesionales en campo qué están haciendo los cibercriminales. Yo lo llamo perfilarlo, yo lo llamo también, mi forma de explicarlo es que es el mismo rol de inteligencia de las naciones, lo que hace la Agencia Nacional de Seguridad,
lo que hacen las inteligencias de los países, tratar de ir a ver cómo están actuando los criminales y cómo defender la soberanía de cada nación. En este caso es un poco en el mundo de la ciberseguridad público y privado, y es entender qué están haciendo los cibercriminales. Y ya tenemos mapeados los grupos cibercriminales. Mencioné, Lazarus es el brazo de Norcorea, tenemos el APT-29, que es el espionaje ruso, tenemos uno que ha estado atacando y espiando en Colombia, que se llama la APT-C36 o Blind Eagle o Águila Ciega, y tenemos varios grupos de amenaza que buscan solo lucro o objetivo financiero. Y tenemos la identificación de cómo rompen la puerta, mi forma, mi analogía de explicarlo, cómo rompen la ventana, qué ácido, qué ganzúa utilizan para ingresar, cómo rompen el techo. Y si yo logro identificar cómo, por ejemplo, Blind Eagle está espiando las organizaciones públicas y privadas colombianas, yo ya sé cómo defenderme. Y la utilidad de la inteligencia de amenazas es revisar mis defensas, mejorar mi aseguramiento, plantear nuevo esquema de ingeniería, hacer emulación de adversarios, plantear reales ejercicios de Red Team, Purple Team e ir más allá del tradicional hackinético, clonando el accionar del criminal. Eso es inteligencia de amenazas y es lo que tenemos que hacer para ir un paso adelante del cibercriminal. Interesante, Diego. Muchísimas gracias. Manuel, ¿nos puedes dar tu aporte, por favor? Claro que sí, Andrés. Adicional a lo que mis compañeros panelistas han venido mencionando, quisiera decir que hay dos ramales particulares que hay que tener en cuenta. Primero, la inteligencia de amenazas externa, que es finalmente toda esta información de tácticas, técnicas, procedimientos y en general hechos que se están materializando por fuera de la compañía que pueden impactar la gestión de riesgo cibernético. Y la más importante de todas y que tiene un grado de complejidad interesante y relevante es la interna, en donde, como lo mencionaba ahorita Diego, la idea es poder tener claridad del nivel de riesgo interno, poder tener claro todos aquellos riesgos desconocidos, de impacto desconocido que tengo corriendo en mi red que nadie ha visto, para poder reconfigurar toda mi arquitectura de seguridad y plantar mi defensa al adversario que ya estaba dentro y que posiblemente no lo había visto. Así es, así es. Sí, solamente estamos pensando y hablando del tema externo, pero muy válido que sabemos que tenemos una oportunidad y dependiendo del tipo de empresa, pues podemos tener un problema interno también que nos puede estar abriendo la puerta. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, aquí hay un punto que nos va a acompañar el señor Hudson Manieri, también es experto de DXC y ha trabajado en ese tema de ciberinteligencia. Hudson, ¿estás conectado, por favor, para que nos pueda participar en esta pregunta, por favor? Sí, claro, muy bien. Buenas tardes. Adicional a que Diego habló, Manuel también, Lorena un poquito también, tenemos una otra base colaborativa que es MISP, que también agrega mucha información a las herramientas de inteligencia. También esas herramientas van a hacer una búsqueda en muchos grupos de Telegram, WhatsApp o en la Facebook, así como en foros dark web y todo eso. Y vas a agregar toda la información en una única pantalla que se puede mirar los analistas y también comprender lo que está pasando con la compañía o con una campaña específica. Y eso agrega mucha información en una producción de inteligencia que se puede agregar ainda más con lo uso de la ciberinteligencia. Entonces,
es una tecnología muy evolutiva e importante que hoy tiene que ser parte de todas las recomendaciones que tenemos hasta ahora. Pienso que todas las preguntas que tenemos hasta ahora se parte del básico de la seguridad, de tener los controles, las políticas, las estructuras de seguridad muy bien establecida en su compañía o en el cliente, o mismo en los terceros con auditoría. Todo lo que se habló ahora se congruye para lo básico que se necesita de seguridad. Gracias. Oh, justo, no, muchísimas gracias por tu aporte. Muy interesante. Bueno, ¿qué opinan si pasamos a estos pasos correctivos? ¿Hay preguntas, Ricardo, sobre el tema? Sí, Iván, hay algunas observaciones interesantes, como por ejemplo la que pone, a ver, aquí estoy, Nelson Osorio. El NIS es un marco de referencia que nos va a ayudar a identificar nuestra posición en ciberseguridad. De pronto, Nelson, si nos puedes compartir aquí por el mismo chat un poco más de contexto sobre el NIS, o yo no sé si algún panelista quiere ampliar un poco el punto. Es un marco de referencia, ¿no? Sí. Y Rafael Escobar está hablando de que, es una pregunta, ¿los ataques por correo en Colombia se han identificado en el último mes? Pues evidentemente sí, creo que hay una coyuntura importante sobre Colombia y puede también tener algún tipo de implicación ahora que vienen elecciones. Entonces, bueno, hay que estar mucho más preparados que nunca. Y Rafael, sí, además sigue siendo uno de los vectores más fáciles de ingresar a una compañía. Desafortunadamente, ya después que están adentro, son bien inteligentes en hacer esa campaña social y saber de quién te van a mandar el correo para que creas que efectivamente no tienes que abrir. Y ahí se perdió el año. Pero igual para eso también hay herramientas, para eso también hay socialización con la compañía, como para evitar un poco esos pasos. Bueno, vamos a hablar ahora sobre qué tenemos que hacer de manera inmediata, como para, o sea, cuáles serían las recomendaciones que nos darían esos 5 pasos que deberíamos atacar inmediatamente. Pues sabemos y ya hemos hablado que no podemos hacer de todo, se requiere muchos recursos, se requiere no solamente definirlos y efectivamente hacer los controles para que se cumplan, se necesitan herramientas, ya hemos hablado, pero si queremos decir cuáles serían esos 5 pasos de cada uno que consideran ustedes que deberíamos de hacer inmediatamente en nuestras empresas como para evitar un ataque ransomware, o por lo menos para que la contención sea exitosa. Bueno, empecemos con... 1, 2, 3, Iván, de pronto 1, 2, 3, ¿no? Bueno, 5. 1, 2, 3, pues. Y eso, y así vamos complementando, ¿de acuerdo? Gracias, Ricardo. Bueno, empecemos, Lorena, por favor. El primer paso es el hacer la microsegmentación con Zero Trust para evitar movimientos laterales, que es por donde están llegando los atacantes. El segundo, las alertas tempranas con una analítica prospectiva que nos va a servir para prevenir sobre todo los escenarios de crisis o de riesgo. El tener identificados en tiempo real si hay intrusos en todo lo que es nuestros datos sensibles, que es importante tener ubicado dónde está la operación crítica con los datos sensibles. El tema de escenarios, sobre todo de recuperación de desastres y sobre todo responder a incidentes.
Y la última es automatizar. Y yo me quedaría ahí en esa parte. Ejemplo, si llega un ataque por un endpoint, yo con tecnología automatizarlo para que ya vaya avanzando en ese sentido y no estar haciendo cosas de forma manual. Entonces aquí me enfocaría mucho en la automatización, o sea, desde el punto de vista más preventivo. Ok, súper, súper. O sea, yo puedo automatizar que si encuentro una alerta, pues me apague ese equipo o me lo saque de línea o me lo desconecte. O... Correcto. Okay. Correcto. Esa sería la conclusión de mi parte. Ok, súper. Muchísimas gracias. Manuel, por favor. La primera, concuerdo con Lorena, la microsegmentación, porque finalmente hay que ir sanitizando toda la infraestructura para saber qué cosas están seguras, qué cosas no, y las que estén seguras tienen que estar en un perímetro en donde sepamos que la amenaza no lo va a contener. Segundo, una capacidad de detección muy potente que sea capaz de detectar reconfiguraciones del atacante y surgimiento de nuevas amenazas distintas a la que está en curso en ese momento para evitar un compromiso nuevamente a toda la infraestructura y que vuelva y se caiga el servicio. Y tercero, unas pruebas muy frecuentes de los esquemas de recuperación, buscando en la medida de lo posible mantener activo la replicación en línea con tiempos de RTO pues que sean bajos, estamos hablando ojalá en la medida de lo posible de minutos. Si igual la empresa no puede costear esto, pues por supuesto los backups funcionan bien, sin embargo hay que anotar que los backups son prolongados, son complejos e igual puede que el backup, así esté de forma correcta, cuando se restaure por infinidad de circunstancias técnicas, no restaure correctamente, por lo cual ahí se incurren en riesgos relevantes. Gracias. Bueno, ahí concuerdan en varios puntos. Muchas gracias, Manuel. Andrés, por favor, tu opinión, tus puntos. Yo creo que ahí sí es muy importante ese tema de la segmentación, porque muchas veces lo que vemos es, tenemos clientes con redes, ya sean virtualizadas o redes físicas, con malas prácticas, y empieza, digamos, el tema complejo. Entonces, digamos que es un punto importante. Tratar una identificación de la amenaza tempranamente, digamos que también es vital tratar de ver qué tipo de amenaza es y, digamos, dependiendo del estado en que se encuentre el incidente o el ataque, poder ver si con esta información podemos ya tener algunos temas, por ejemplo, indicadores de compromiso específicos para poder ver dónde más ha estado, cómo fue el ataque, si fue malware, si fue un hackeo, un acceso indebido de alguna forma, por dónde fue, para tratar también de evitarlo. Y pues digamos que el tema a nivel de las características, en este caso los controles específicos con esta identificación de la amenaza para tratar de proteger la infraestructura que aún no esté afectada. Igual digamos que normalmente cuando ya se descubren los ataques, como comentaban al principio, ya normalmente los atacantes ya llevan meses adentro. Entonces, muy probablemente esa identificación de la amenaza para poder empezar a actuar de forma rápida y poder recuperar de alguna forma, si es posible, es vital, yo creo, el tema a nivel de los pasos para la contención. Muchas gracias, Andrés. Hilton, por favor, tus puntos. Bueno, yo coincido con mis colegas acá. El primer punto es tener la microsegmentación de la red. Es extremadamente importante para que no deje que pase y que se pase tenga las informaciones de las bitácoras de movimentación lateral. Además de eso, concordo con Emilio que 70% realmente son procesos, pero las herramientas de nueva generación ayudan muchísimo. Un Extended Detection and Response, usted ya puede tener alguna automación si el ciberdelincuente se adentra por un endpoint. Y garantizar que tu herramienta de CIEM esté con una analítica muy adecuada, con casos de uso que hacen sentido para que usted pueda intentar anticipar al máximo algún cyber attacker en tu red. Y lo que más tarda para volvermos rápido a la vida es justamente
por ejemplo, validó que tus backups están íntegros, tu data store está íntegro, tiene datos para traer a la vida, pero no puede hacerlo hasta que tenga certeza que el ciberdelincuente no está más en tu red. Entonces, estas herramientas alineadas con personas y procesos muy robustos van a poder garantizar eso de una manera más rápida, para que usted pueda comenzar a empezar a traer tus servidores, tus workloads, tus databases, tus aplicaciones de vuelta a la vida. Gracias, Iván. No, muchísimas gracias. Diego, por favor. Claro que sí, yo coincido plenamente, obviamente estamos hablando de la misma temática con mis compañeros que son conocedores y expertos, y creo que todos estamos alineados. Yo lo leo frecuentemente, el NIS 861, con la preparación, y es que debemos prepararnos una situación improvisada sin tener ninguna medida previa contemplada, pues no va a llevar a ningún éxito. La detección es vital. Si no tenemos desafortunadamente detección, finalmente los usuarios finales van a levantarnos la mano y a decirnos, me apareció una pantalla que dice ransomware y sería el desastre. Y teniendo esto presente, digamos el 1, 2, 3 que mencionaban acá, para mí sería hacer un triage que me permita rápidamente y realmente muy rápidamente determinar si es un positivo o es un falso positivo. Segundo, priorizarlo. Entonces, la misma NIS 861 nos dice priorice, identifique qué tanto impacto tiene, qué tanta criticidad tiene, priorice y de acuerdo a eso, de manera preparada, active el protocolo que usted ha considerado. Y aquí hay algo interesante, y es si inmediatamente acuda a procedimientos preconstruidos. Por ejemplo, si me toca revocar todas las contraseñas de la organización, tener un procedimiento técnico a nivel operativo que me diga cómo hacerlo y que se haya probado, es la mejor forma de rápidamente revocar las contraseñas y contener el posible intento o el posible conocimiento de la contraseña por parte de un criminal. Entonces ese sería mi 1, 2, 3, triage, priorización y activar el procedimiento previamente preparado y construido. Totalmente de acuerdo, no, súper. O sea, salieron unos 11 puntos, unos definitivamente validados por todos como totalmente necesarios. Realmente los 3 primeros son totalmente necesarios por todos, y definitivamente procedimientos tenemos que tener listos. Volvemos al béisbol. Tenemos que tener todo totalmente predefinido qué vamos a hacer en caso de que la bola nos llegue a las manos. Bueno, preguntas del público. Preguntas. Discúlpame si no me vuelvo de pronto muy cansado, pero me gustó mucho. El último panelista, Osorio, habló 3 temas. Me quedé con tener un procedimiento técnico que nos permita revocar todas las claves de acceso de una forma inmediata, pero mencionó 2 que no las alcancé a interpretar muy bien. Quería estar amable de repetirlas. Claro que sí, Muchas tocayo de gracias. apellido. Gracias, Diego. El primero sería el triage, y que es como cuando uno va a urgencias, y es que logren rápidamente identificar si ese evento es un incidente de verdad o no es un incidente, si es un positivo o de pronto simplemente es una falsa alarma. Eso es importante, pero muy rápidamente tener el equipo, los conocedores, los técnicos que tengan esa capacidad. Segundo, es la priorización. Las normas, las buenas prácticas nos dicen que debemos priorizar. Si de pronto el ataque está ocurriendo en una oficina aislada, en un sistema que no es crítico y que está de pronto segmentado, como lo mencionaron mis compañeros, yo reduzco la prioridad, lo trato, sé que está contenido, lo trato de otra manera. Pero si está afectando a mi sistema core, pues tengo que activar un protocolo inmediatamente de urgencia. Si son las 2 de la mañana, de manera preparada, yo ya sé que de pronto tengo que llamar al director de tecnología, al CISO, al dueño de la organización y activar el protocolo que sea necesario de acuerdo a la prioridad del elemento. Y lo último, lo que tú mencionabas, muchos procedimientos técnicos que me agilicen la vida. Si tengo que desconectar los switches para contenerlo, tener un mapa de qué tengo que ir a mover, qué botón tengo que ir a mover, qué cable, en qué centro de cableado, etcétera, etcétera.
Para eso tenemos que tener un inventario Así de es. los cables, conocer totalmente, porque si no desconectamos lo que no es. Así es, así es. O hacemos un daño peor. Bueno, pregunta Ricardo, ¿ves? Sí, hay Hay unos algunos comentarios de correos. sí, comentarios de correos y de que utilizan los nombres de un banco. Eso es todo el tiempo, ¿no? Utilizan el banco XYZ. O entidades de gobierno. O que te llegó un despacho, un envío de tal cosa. Bueno, sí. Ok. Ese es el tipo de Bueno, máscaras que tienen los... Tratar como de los lobos disfrazándose de ovejas, ¿no? Bueno, para cerrar esa plenaria, aquí vamos a hablar es lo más importante, a lo que no, en lo que realmente estamos fallando, es cómo volvemos rápido a la vida, cómo volvemos a que nuestra empresa pueda seguir operando, cómo aseguramos que efectivamente eso pueda, yo creo que ya ustedes lo han dicho, pero realmente lo que quiero recalcar es que a todos nos quede claro que la única forma para que eso realmente podamos recuperarnos, por favor nos dicen. Empezamos con Andrés, por favor. Yo creo que sí, como tú dices, Iván, es claro y el tema puntual es, tiene que haber un plan. Si queremos volver rápido y que no sean semanas, meses, como hemos visto casos, tiene que haber un plan definido antes de. Ahí lo importante es que nos preguntemos es, "Mente, ¿cuándo me va a ocurrir y qué voy a hacer en el momento que me ocurra? Y con eso definido hacerlo. Y también hacer ese esquema de, así como cuando hacemos los famosos, hay un temblor, un terremoto y hacemos las famosas salidas a la calle y estamos en la calle, vemos la gente y nos reímos. Aquí hay que hacer lo mismo. Hacer una mesa de crisis, un war room ficticio y revisar, bueno, cómo está este incidente, qué hacemos. Hacer una sala de crisis específica de qué es lo que está pasando y cómo está ocurriendo y preguntarnos ahí cómo volvemos rápido. Si pasó esto, ¿cómo volvemos rápido? ¿Cuál es la respuesta? Y definitivamente por detrás de eso está el plan o la respuesta al incidente, que es la forma de que eso incluye el tema de continuidad de negocio y, bueno, la continuidad de negocio incluye la respuesta al incidente realmente. Y si no tenemos eso, pues va a ser doloroso y probablemente mucho tiempo. Si lo tenemos, probablemente va a ser más rápido. Si tenemos un terremoto, así sea en pijama, tenemos que salir, pero ya eso lo tenemos. ¿O a dónde tenemos Correcto. que hacernos? Exactamente. Lorena, por favor. Completamente de acuerdo y siguiendo la continuidad de negocio con el plan de recuperación ante una situación de incidente. Una de las prácticas que más nos ha funcionado con los clientes que han sido atacados o incluso por alguna vulneración interna es dentro de la preparación ubicar cuál es la operación crítica. Por ejemplo, hablamos de una empresa médica. La operación crítica atiende a la cadena de suministro, que atiende ambulancias, que atiende emergencias. Entonces nos vamos sobre ese inventario que hablamos inicialmente de los sistemas críticos y las interdependencias. Entonces, para volver a la vida, lo primero que hemos trabajado es empezar a que se rehabiliten esos sistemas críticos y las interdependencias que necesitan para operar. Y nos vamos en esos niveles. Definitivamente la recuperación de desastres, y aquí sí va una diferencia grande versus un backup, ¿no? Porque podemos ir levantando un backup, otro, pero si tenemos bien identificada la recuperación de desastres en tecnología junto con el plan de continuidad, ahí vamos escalando con la operación crítica e ir trabajando de forma acotada, es decir, que yo pueda tener, una empresa me dijo, mira, yo no aguanto más de 5 horas, 1 minuto sin operación. Entonces tenemos que tener todos los escenarios, tanto en la parte de operación crítica, información sensible de clientes para operar lo mínimo y no tener la operación detenida. Entonces sí es importante ese plan de continuidad y la recuperación de desastres. Muchísimas gracias, Lorena. Diego, por favor, tus aportes. Claro que sí. El camino correcto para volver rápido a la vida, para mí es un DRP y un BCP. Y si yo tengo claro, elaboro, como decían mis compañeros, un análisis de impacto del negocio, y soy consciente de cuáles son los elementos críticos,
cuáles son los elementos mínimos de recuperación, cuál es mi punto objetivo hacia adelante, hacia atrás de recuperación y mi tiempo objetivo de recuperación. Pues digamos que yo tengo muchos elementos para volver rápidamente a la vida. En muchos análisis de vía y de DRP y BCP nos damos cuenta que no necesitamos toda la infraestructura completa, que necesito una parte, que no necesito todo el personal, que necesito una persona. Entonces, poder desarrollar un plan de continuidad del negocio con un correcto vía muy consciente, con unas estrategias claras y probado, digamos que existe el mecanismo, o existe el escenario para poderlo probar y darme cuenta antes de que llegase a suceder de verdad en los errores, en la planeación, que finalmente es un ejercicio de escritorio, en las pruebas determinar si las estrategias definidas me van a servir o no. Un BCP y un DRP es la forma valiosa para recuperar. Tras bambalinas y transversal está el famoso backup offline que hemos hablado mucho hoy, la salvaguarda de esos datos offline me permitirían apalancar un BCP y un DRP exitoso. De acuerdo, Diego, muchísimas gracias. Démosle la oportunidad para que nos colabore a Hudson. Hudson, cuéntanos, ¿qué opinas tú? ¿Cómo nos podemos ayudar para volver rápido? Hablaron todo hasta ahora, como Diego habló, DRP, BCP es lo principal que tiene que tener, muy concreto, muy alineado con todas las operaciones que van a hacer la remediación o participar del plan de continuidad. Y también es necesario hacer los ejercicios extensivamente para que todo salga como el plan. No adelanta tener todo ese proceso y todo, pero los equipos no saben cómo actuar. Tiene que concientizar todos los equipos que van a participar del proceso. Entonces, en una junta de guerra, una sala de guerra, se puede orquestar todos los alineamientos del plano y tener una rápida vuelta a la vida. Muchísimas gracias, Hudson. Definitivamente, Gracias. toca involucrar a toda la empresa sí. y hacer estos documentos, pero lo más importante es probarlos. Sí. Estimar los tiempos reales de esa recuperación. Muchos tenemos una cantidad de unidades para hacer backup, pero no tenemos para recuperarnos. O no los tenemos instalados en donde vamos a recuperarnos. Y está en recuperarnos en un sitio remoto, pero allá no hay unidad de backup. O la unidad de backup es una unidad súper pequeñita que nos va a dar unos tiempos de días. Normalmente en esas 5 horas de que se hace el backup, te recuperas tu mínimo en 24 horas si te va bien. Ok, bueno. ¿Quién me falta por participar con esa pregunta? Diego, Manuel. ¿Voy yo? Manuel. Vale, voy yo. Iván, para no redundar sobre lo mismo que ya mis compañeros han mencionado, solo diría que se hace importante poder tener esquemas de recuperación que sean bien eficientes y sobre todo con un tiempo de recuperación que sea el esperado por el negocio y que efectivamente se garanticen los mecanismos redundantes para que para que se pueda saltar el tiempo de espera, lo que es una restauración normal de un backup, por ejemplo, en caso de que estemos hablando de infraestructura crítica, o para efectos de los portales digitales, que por ejemplo el lucro cesante se vuelve muy grande, pues poder tener incluso esquemas con recuperación en línea, en donde el cliente no se da cuenta, el negocio no sufre y se puede estar en la situación de respuesta a un ransomware sin que el cliente sepa. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno,
Ricardo, qué pena, hay preguntas de nuestra audiencia en ese momento sobre ese punto. No, creo que estamos bien. Bueno, yo creo que tenemos ya 2 horas en esa reunión. Yo quiero agradecer realmente a todos los panelistas por dedicarnos ese tiempo, ese conocimiento, a todos los 140 participantes que tuvimos en su momento. Realmente ha sido de gran valor. Yo creo que muchos temas los conocemos, los sabemos, pero nos falta ejecutarlos y llevarlos a buen término. Yo creo que ahí es donde estamos fallando nosotros como comunidad en la exigencia a nuestras organizaciones para que todo eso se implemente. Ricardo, te cedo la palabra, por favor. Gracias, Iván. Pues, uno, agradecer a todos los panelistas, agradecer a todos los participantes. Esto se enriqueció bastante. No es un tema fácil de abordar. Felicitar a Iván porque estos 8 puntos creo que cubren bastante todo lo que teníamos, todas las inquietudes que veníamos desarrollando en estos días en los diferentes canales de la comunidad. Y aquí me quedo con 2 compromisos. El primero, hacer un resumen de esta reunión. Me parece que más allá de la grabación que vamos a estar colgando pues, en nuestro sitio web, es importante hacer, Iván, un resumen de todas estas mejores prácticas. Y yo creo que eventualmente, como un Blue Book, como un libro, de recomendaciones que pudiéramos estar actualizando con alguna frecuencia y estarlo brindando a la comunidad. Y el segundo aspecto importante de compromiso es que tenemos una revista que sale cada 3 meses y ahora esta revista estamos recibiendo artículos y queremos dedicarla completamente a este tema en esta edición de la revista del CXO Forum, a ciberseguridad. Entonces, todos los artículos, todos los comentarios, todas las ponencias que quieran tener de ciberseguridad, incluyámosla en esta siguiente edición de la revista, que ya comenzamos a partir de hoy, comenzamos a recibir todos los artículos. Y bueno, no, felicitaciones Iván, felicitaciones a todos los panelistas, fantásticos y a todos los asistentes. Creo que una magnífica plenaria extraordinaria. Muchas gracias. Bueno, no, muchísimas ¿Puedo gracias. hacer una invitación Muchas gracias a todos. para todos? Dale, Lorena, adelante. Por favor, Mira, Lorena. En Google, justamente hablando aquí de la cultura, de seguridad y sobre todo queremos impulsar a la mujer en Latinoamérica, estoy desarrollando un programa que se llama CISO Woman, que es, vamos a desarrollar la primera generación de mujeres que tenga las habilidades para trabajar todo el tema de ética, responsabilidad y ciberseguridad ante la nueva era de ataques en inteligencia artificial. Entonces ya esta semana se abre la convocatoria, es digital y vamos a hacer en cada país, vamos a hacer un tour. Así es que a través de ustedes les voy a enviar la liga con la invitación y son bienvenidas todas las mujeres de Latinoamérica, especialmente vamos por Colombia. Perfecto. Lorena, y tu artículo sobre ese tema y sobre todo lo que quieras de ciberseguridad, por supuesto, más que bienvenido. Ya todos los panelistas también sus artículos para que lo incluyamos en la revista. Creo Gracias. que aquí han surgido gran cantidad de buenas prácticas y todo esto de nuevo. Tenemos un enemigo común allá afuera. Y como dice Y muy Iván, hay que fuerte. hacer nuestra inteligencia como comunidad. Muy bien. Feliz noche a todos. Bueno, feliz Feliz noche. noche. Muchísimas Feliz gracias. noche, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, Gracias a todos, muy amables. Muy amable, muchas gracias. Muy bien, Iván. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. buenas noches.